Bien. Bueno, empecemos. Breve repaso, la clase anterior arrancamos con análisis morfológico aplicado a procesamiento de imagen. Bien, hablamos de que para qué sirve un poco el análisis morfológico, hay múltiples aplicaciones, entre ellas la de procesamiento, y muchas veces se utiliza para, de alguna manera, mejorar las máscaras binarias que obtenemos en la etapa de segmentación. Bien, sobre todo buscando eso que les mencioné varias veces, de simplificar la imagen, es decir, eliminar información que sabemos no nos va a ser útil, ¿no? Útil pensando en que uno luego va a modelar lo que está por ahí dando vuelta de alguna manera, o va a encontrar futures o lo que sea. Y si hay más información de la necesaria, eso puede meter ruido o generar justamente variables o datos que, digamos, no sean los más adecuados. Bien. Hablamos de que el análisis morfológico se basa en la teoría de conjuntos, ya sea en Z cuadrado o en Z cubo, dependiendo si estamos en imágenes en blanco y negro o imágenes de escala de grises. Bien. Y empezamos con las operaciones básicas de teoría de conjuntos. Vimos la unión, la intersección, la resta y la traslación, y el complemento, perdón. Y vimos repasamos un poco la nomenclatura de teoría de conjuntos. Y luego vimos dos operaciones más que también íbamos a utilizar, porque son más raras de encontrar en lo que es teoría de conjunto clásico, que son el desplazamiento y el espejado de un conjunto. ¿Bien? Vimos cómo se veían estas, valga la redundancia, estas operaciones en imágenes, ¿bien? Hasta que era todo teoría. Es una interpretación visual de cómo se ve cada operación, ¿bien? Y luego a partir de ahí, utilizando esas herramientas, comenzamos a presentar operaciones propiamente dichas de procesamiento de imágenes. Bien, vimos la dilatación, que es un proceso, es una operación que aumenta o engrosa los objetos de una imagen binaria. Bien, esta era la fórmula, la ecuación que implementa la dilatación, el símbolo es un más circunscripto. Bien, vimos el ejemplo para que se entienda sobre todo el hecho de que la forma del elemento estructural influye en la forma en la cual se dilata la imagen, en la cual se engrosa. ¿Bien? Vimos cómo se implementaba en Python. ¿Bien? Vimos un ejemplo práctico. Nada, esto lo mencioné anecdótico totalmente, para que les quede por si alguna vez lo ven por ahí. Y les mencioné que está la función getStructureElement, que nos permite crear elementos estructurales de formas prediseñadas. ¿Bien? Está la dilatación, está la erosión, que hace lo contrario. En vez de engrosar, lo que hace es afinar los objetos de una imagen binaria. ¿Bien? Es un menos circunscripto y la idea era igual que antes. O sea, siempre es tener un elemento estructural, ir moviéndome por toda la imagen, tal cual un filtro espacial, pero en vez de realizar la convolución, hacemos alguna otra operación de conjunto. ¿Bien? Que son estas que estamos mostrando acá. ¿Bien? En la dilatación era plantear una intersección entre el elemento estructural desplazado de la imagen, y si esa traslación no era el conjunto vacío, la salida se ponía en 1, si no, en false. Bien. Y en la erosión es al revés, digamos. El caso contrario, es lo que se hace es desplazar el elemento estructural y chequear que esté completamente contenido en la imagen, es decir, en valores true de la imagen. Si eso sucede, la salida en el píxel cuyas coordenadas son el centro del elemento estructural que se está desplazando en ese momento, se le pone valor true, y si no, false. Entonces vemos que lo que hace es justamente afinar, y afina, al igual que con la dilatación, siguiendo la forma del elemento estructural. Bien. Entonces, con eso dábamos las dos herramientas básicas de análisis morfológico aplicado a imágenes, que yo se los recalqué, esas operaciones
siempre van a modificar toda la imagen. ¿Bien? Todos los objetos que están dando vueltas los van a dilatar y los van a erosionar por igual. Es decir, nunca se va a tener como meta tratar de mantener el tamaño, es decir, dilatar algo y lo otro dejarlo igual, o entre comillas, que como estaba. Bien, son técnicas simples que, digamos, afectan a todos los objetos presentes en la imagen. Bien. Luego presentamos la apertura y la clausura, que son combinaciones de erosiones y dilataciones. La apertura, que es con el circulito vacío, es la erosión con un elemento estructural B de imagen de entrada A, y al resultado se lo dilata por B. Bien, y la clausura al revés. Primero se dilata la imagen original con B y luego se erosiona al resultado con B. Bien, la interpretación es visualmente como se muestra acá, es decir, la apertura son las traslaciones, son todas las traslaciones del elemento estructural beta que quede completamente contenido en la imagen, en la zona extrude de la imagen. Entonces lo que se logra es una suerte de apertura, como acá muestra, y suavizado. Y la clausura son todas las traslaciones del objeto por fuera sin entrar dentro de la imagen A. Entonces la salida es el complemento de todas las traslaciones que cumplen esa condición. ¿Bien? Y ahí lo que teníamos una suerte de clausura, como dice acá, como dice el nombre. Vemos acá como que se cerró el puente entre estas dos pirámides, si quieren, ¿no? Entonces, la apertura en sí lo que hace, o sea, si quieren llevárselo tipo machete en su mente, la apertura es lo que se logra con la apertura es remover regiones de objetos que no puedan contener elemento estructural, es decir, eliminar objetos pequeños con respecto al elemento estructural, suaviza contornos y corta enlaces finos. ¿Bien? Ese es como un resumen de lo que puede hacer la apertura. ¿Bien? Y todo esto siempre intentando mantener el tamaño original de los objetos. ¿Bien? Esto sí es una herramienta por ahí un poco más quirúrgica, porque trata de hacer algo y de mantener todo lo otro, a diferencia de la erosión y la dilatación que afectan a todo por igual. ¿Bien? La clausura lo que hace es intenta suavizar contornos, rellenar golfos y también rellenar agujeros más pequeños que el elemento estructural. ¿Bien? Vimos combinación de apertura y clausura, generalmente es algo típico de hacer sobre imágenes binarias, sobre todo cuando son resultados de alguna segmentación. ¿Bien? Y luego les planteé lo que es el gradiente morfológico, ¿bien? Que es una aproximación al gradiente de una imagen binaria, ¿bien? Que no hay nada de gradiente acá, si bien el nombre lo tiene, no se aproxima a un gradiente, no se calcula un gradiente, nada por el estilo, simplemente se toma una imagen, se la dilata por un lado, se la erosiona por el otro y se hace la resta. Entonces, tiene sentido que el resultado nos haga pensar que es una suerte de borde, ¿no? Porque estoy agrandando y achicando para la resta, me queda el borde de lo que estaba. ¿Bien? Y luego les presenté una operación un poco más compleja que era la transformación hit or miss. ¿Bien? Esta transformación lo que hace es, bueno, se denota con esa cruz circunscripta, y lo que hace es definir. En la teoría se definen dos elementos estructurales, uno que sería el B1 en esta fórmula, que lo que hace es determinar los hits, es decir, los píxeles que yo quiero que queden. Recuerden que esta operación es para detectar configuraciones específicas de píxeles, ¿no? Entonces, con el primer elemento estructural, lo que hago es poner en true los píxeles, la forma que yo quiera que esté en la imagen que estoy analizando, ¿bien? Y en B2, lo que voy a tener en true son los píxeles que yo quiero que sí o sí estén en false en la estructura que estoy buscando, ¿bien? Entonces se hace este cálculo, que es la erosión de la imagen original con B1, por un lado, la erosión del complemento de la imagen con B2, y ambos resultados se hace la intersección, ¿bien? Y ese es el resultado de hit or miss. En Python se utiliza una única matriz para definir todo, donde se usa tres valores. Uno para los hit, menos 1 para los miss, y 0 me da igual, es decir, me da lo mismo que haya hit or miss. Bien, vimos el ejemplo.
Y de hecho yo en la práctica les mostré otro ejemplo de detección de bordes de línea. Borde de cuadrado, bordes izquierdos laterales de cuadrados en esta imagen. Bien. Luego ya pasamos a otra operación un poco más compleja, que es el esqueleto de un objeto, que muchas veces se suele utilizar sobre todo para clasificar formas, por ejemplo, o para, no sé, tratar de representar semánticamente un objeto. Y surgía la problemática de definir qué es el esqueleto, ¿no? O sea, ¿qué es un esqueleto? Bueno, es un término un poco subjetivo, ¿bien? Entonces, ya, dado que el término es subjetivo, sus soluciones son varias, ¿bien? Dependiendo de qué es lo que uno asume que es el esqueleto, ¿bien? Generalmente lo que se hace es utilizar una función de adelgazamiento, ¿bien? Que lo que hace es adelgazar la imagen binaria en un proceso iterativo y uno puede especificar la cantidad de iteraciones o puede poner como cantidad de iteraciones infinita y lo que se logra es justamente el esqueleto. ¿Bien? Les mostré un script que implementaba un método un poco antiguo, pero todavía utilizado, ¿bien? Para calcular el esqueleto de una imagen, que básicamente es como, para que lo piensen así, es como una erosión recursiva, pero impidiendo que la erosión rompa cosas que ya estaban unidas, básicamente. ¿Bien? Y ahí quedamos. Bien, eso es lo que dimos la clase pasada. ¿Alguna duda con eso? ¿Algo que quieran consultar? Te hago una pregunta. En el caso del esqueleto, ¿no? La imagen que queda, o sea, el esqueleto en sí, es como que queda equidistante del borde de la letra, puede ser. O sea, Uy, te escucho recortado, Alfredo. Disculpa, sí, a ver. estoy en un colectivo, perdón. Bueno, no. Ah, Disculpa, yo a mi casa le pregunto de nuevo, perdón. dale, disculpa porque no te entendí nada. Después me preguntas. Bien, sigamos entonces. Ahora pasemos a algo más complejo aún. En realidad no es que más complejo, una herramienta bastante poderosa que nos va a abrir camino para presentar como si fueran herramientas out of the box, ya armadas. Obviamente vamos a ver con Simplemental. Un poco más de, si se quiere, de mayor nivel de abstracción. ¿Ok? Que para esas herramientas vamos a necesitar plantear lo que es la reconstrucción morfológica. ¿Bien? Bueno, la reconstrucción morfológica es una operación que involucra dos imágenes y un elemento estructural. ¿Bien? Se define una imagen marker o marcador F, ¿bien? Que contiene el punto inicial de la transformación, una imagen máscara G que va a delimitar la transformación, de alguna manera vamos a hacer algo que va a ir creciendo y la máscara lo que va a hacer es limitar hasta dónde crece, y va a haber involucrado un elemento estructural que define justamente cómo va creciendo, o sea, la conectividad con la cual va a ir creciendo esta técnica. ¿Bien? Y la reconstrucción de G a partir de F, es decir, G es la máscara, se reconstruye a partir de una marcador o semilla F, se denota así, R sub G de F. ¿Bien? G es la máscara y F es la semilla. O sea, el parámetro de entrada de la función es la semilla. ¿Bien? Y se define a partir de un método, de un proceso iterativo. Es sencillo. Se parte de una máscara, o sea, imagina una máscara binaria donde va a tener true en toda la zona donde yo voy a dejar crecer este proceso, ¿bien? Que es esta, o sea, la que vemos acá. Y el marcador sería, olvídense de estos contornos que son meramente ilustrativos, la función f, que sería el marcador, serían estos puntitos, ¿bien? Que serían las semillas a partir de la cual yo voy a ir creciendo, ¿bien? Y acá muestro en línea simplemente cómo están respecto a la máscara, ¿bien? Pero que no se confunda. Esas líneas no están en la imagen marcador, ¿bien? La imagen máscara y la imagen marcador tienen el mismo tamaño, son imágenes del mismo tamaño, obviamente, ¿bien? Entonces el proceso, acá están puestos justamente los límites de esta máscara porque la idea es que esto va a ir creciendo y no va a salir por fuera de ese límite, ¿no? Porque quedaría por fuera de la máscara y por lo tanto lo va a cortar, ¿bien? ¿Cómo funciona este proceso? Primero se inicializa la salida
que sería, inicializamos una imagen H1 como una imagen marcador, es decir, es igual una copia de F, que obviamente debe ser un conjunto de G, ¿no? O sea, la semilla tiene que estar dentro de la máscara, si no esto termina en la primera iteración, ¿bien? Se crea un elemento estructural, esto es un parámetro de diseño, puede ser, como digo acá, un cuadrado 3x3, una cruz, una elipse, lo que ustedes quieran, ¿bien? Y lo que se hace es, se realiza la siguiente operación iterativamente, es decir, h de k más 1, donde este es el índice de iteración, es igual a el h de la iteración anterior, ¿bien? Dilatado por b, y luego se hace la intersección con g, ¿bien? Es muy sencillo, o sea, tomamos la semilla, olvídense de esta línea, dilatamos con G, que es el elemento estructural, por ejemplo, así, perdón, con B, no con G, dilatamos con B. Al resultado le hacemos la intersección con la máscara, con lo cual todo lo que se va por fuera de la máscara lo va a cortar y va a quedar solamente lo que está dentro de la máscara. ¿Bien? Entonces va a ir creciendo, fíjense que nunca se va por fuera. Y esto termina cuando en dos iteraciones consecutivas h de k más 1 y h de k son iguales. Es decir, no puede crecer más porque cualquier crecimiento lo corto por la intersección. ¿Bien? Eso es lo que se conoce como reconstrucción morfológica. Bien. Entonces, dado esa nueva herramienta que tenemos, vamos a plantear procesos utilizando esa reconstrucción. Bien. Uno de ellos, muy común, es lo que se conoce como apertura por reconstrucción. Y acá se empiezan a mezclar los términos, ¿bien? Apertura ya vimos lo que era, ¿no? La apertura sola era primero erosionar y luego dilatar el resultado utilizando un elemento estructural dado, ¿bien? Acá lo que digo es apertura por reconstrucción, que es otra cosa diferente, ¿bien? Que hay veces en las cuales es muy útil en comparación con la apertura. Vamos a ver por qué. A ver. En la apertura, cuando usamos la apertura, lo que vimos en la clase pasada, la erosión remueve los objetos pequeños y la subsecuente dilatación tiende a restaurar la forma de los objetos que no desaparecieron. Bien, eso ya lo habíamos visto. Sin embargo, la exactitud de la restauración, eso que yo digo, restauración del tamaño o la forma, depende de la similitud entre los objetos y el elemento estructural. Bien, era algo que ya les había anticipado, ya les vengo diciendo en la clase pasada, que justamente va a depender de la forma del elemento estructural. En cambio, el método de apertura por reconstrucción restaura, bueno, exactamente, yo pondría entre comillitas, puede ser que haya ínfimas diferencias, ¿bien? El método de apertura por reconstrucción restaura exactamente la forma de los objetos que quedan luego de la erosión, ¿bien? Hay una pequeña diferencia. La apertura por reconstrucción de F utilizando el objeto estructural B se define como muestro ahí, que es una operación utilizando la reconstrucción. ¿Bien? Es R sub F, y ahora la semilla, es decir, el marker, va a ser la erosión de F por B. ¿Bien? Erosionar F con B, eso es la semilla, y luego reconstruimos F con la semilla antecalculada. ¿Bien? Obviamente que las diferentes aplicaciones prácticas de la apertura por reconstrucción dependerán fuertemente de la selección de la imagen marcador y de la máscara. Bien, vamos a ver un ejemplo particular. Supongamos que tenemos esta imagen, ¿no? Que es un texto y que la tarea en cuestión es, como digo ahí, ¿no? Comparemos la apertura y la apertura por reconstrucción para una imagen donde lo que queremos es detectar los caracteres que tienen una línea vertical larga. Bien, entiendo que es un poco rara lo que se está buscando, pero esto se extrapola a otros problemas. Bien, esto es meramente pedagógico para que se vea este ejemplo, que es fácil de ver. Bien, entonces, supongamos que por algún motivo yo de todas las letras que veo acá quiero quedarme solamente con aquellas que tengan una línea vertical alta. Bien, por ejemplo, como digo, la P, la H, la L, la N, etc. Bien, entonces, alguien me podría decir, un primer approach sería usar la apertura, ¿no? La apertura con un elemento estructural que tenga la forma de lo que estoy buscando, que es una línea vertical larga, ¿bien? ¿Por qué digo esto? Porque la apertura, o sea, lo que quiero hacer, en principio pensaría en una erosión, ¿bien? Yo tengo una imagen, erosiono un objeto y voy a tener las posiciones donde queda completamente contenido, que era lo que les decía
acá, ¿se acuerdan, no? Esto lo interpretaba como todas las posiciones donde el elemento estructural quedó completamente contenido. Bueno, sería más o menos lo mismo. Yo haría la erosión con un elemento estructural en forma de palote y me daría todas las posiciones donde queda completamente contenido, que es justamente donde están las letras, ¿bien? Eso sería la erosión sola, ¿bien? ¿Qué es esto que vemos acá? Eso que les mencioné es eso. Obviamente que no es lo que estamos buscando. Yo quiero la letra completa. Entonces, el segundo paso sería decir, bueno, uso la apertura, que lo que hace es hacer una dilatación luego de la erosión. Pero si yo a este resultado lo dilato, que es lo que hace la apertura, ¿no? Con el mismo elemento estructural obtengo esto, que tiene sentido que obtenga eso, ¿no? Porque voy a dilatar esto con un palote y voy a tener formas de palote. O sea, todo lo extra de la letra que voló con la erosión no lo voy a recuperar, ¿bien? Es como acá, ¿no? Y vamos a la apertura. Una vez que yo hacía la apertura, bien, con un elemento estructural dado, esto se eliminó en la primera erosión y después no lo recuperé más, bien, con la dilatación. Entonces, bueno, si yo haría la apertura sola, obtendría esto, ¿bien? O sea, acá obtengo lo que estaba buscando, los palotes, pero no obtengo el objeto que contenía el palote. En cambio, si yo hago la apertura por reconstrucción, obtengo esto, que es exactamente las letras completas que tienen lo que estoy buscando, ¿bien? Es problema conceptual, ¿bien? Son cosas diferentes, apertura y apertura por reconstrucción, ¿bien? ¿Y por qué sucede eso? Porque en realidad yo lo que estoy planteando es esta forma, es decir, hacer la reconstrucción de F utilizando como semilla la erosión de F con B, ¿bien? Entonces, vamos a ver que yo voy a utilizar como imagen, o sea, como máscara de la reconstrucción, voy a usar la imagen original, ¿bien? Esta. O sea, esta va a ser las veces de esta imagen, ¿bien? Y como semilla, yo les dije la erosión de F con el elemento estructural que va a tener la forma de lo que estoy buscando, que era esto, ¿bien? Entonces, esto hace las veces de estos puntitos. Entonces, de nuevo, lo mismo que en este ejemplo. Yo voy a tener estos puntitos dentro de todas estas letras y justamente estos puntitos están en las letras donde está el palote. Y yo lo voy a seguir dilatando esto, dilatando y haciendo la intersección, como dice acá, iterativamente, y lo que va a hacer es reconstruir de alguna manera las letras hasta que no haya más cambio. ¿Bien? Entonces, por eso funciona bien en este caso particular. ¿Alguna duda? Vamos al código, entonces. Vamos a la carpeta de la unidad 6. La clase pasada vimos parte 1 y parte 3. Vamos ahora al script que se llama parte 2. ¿Bien? Ahí está bien el font, o qué es más grande, chicos y chicas. Bueno, asumo que está bien. Vamos a comenzar. Vamos a cargar las librerías y la función para visualizar. Y lo primero que hacemos es crear una función que haga la reconstrucción. Bien, por default, OpenCV no trae, o por lo menos yo no estoy tratando que traiga una función de reconstrucción morfológica. Bien, entonces acá creé una función que hace la reconstrucción. Obviamente que no es lo más eficiente posible, es bien didáctica para que se entienda cada paso. Y bueno, sé por ahí Scikit Image trae, creo que una ya implementada, bueno, hay diferentes paquetes que lo trae, OpenCV en principio no. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un poquitito cómo funciona. Toma 3 parámetros de entrada, uno es opcional, que es el kernel, que por default vale none, ¿bien? Y toma primero la semilla y luego la máscara, ¿bien? Si el kernel, si no le pasa el kernel, por default va a crear un cuadrado de 3×3, ¿bien? Luego entra el while, que es este ciclo iterativo.
Y lo que va a hacer es, primero, encontrar, dilatar, o sea, dilatar la semilla con el kernel, o sea, con el elemento estructural, bien, y al resultado, hacer la intersección con la máscara, bien. La intersección la hacemos con bitwise and, como ya lo vimos, bien, la clase pasada. Y acá tenemos la intersección, bien. Ahí corté todo lo que se fue por fuera de la máscara, bien. Y luego chequeo si el marcador, o sea, si esto es igual al marcador, quiere decir a la semilla, es decir, si fuera igual, quiere decir que no dilató nada, porque quedó completamente igual, o sea, todo lo que dilató lo cortó. Si ese es el caso, salgo del while, bien, y devuelvo justamente ese resultado, bien. Y si no, la semilla pasa a ser este resultado intermedio y se itera, bien. Bien. Entonces, vayamos al ejemplo que les mostré recién. La imagen es de tipo Win8, es binaria, 0 a 55. Le tenemos la imagen, ¿bien? Entonces, primero intentamos hacer solamente la apertura, ¿no? Morphology X con el flag morph open, ¿bien? Visualizamos. Con eso lo que tengo es justamente los palotes, ¿bien? Como les decía, pero no la letra entera, ¿ven? Y ahora, con la apertura por reconstrucción, tengo que generar la semilla, ¿no? La semilla, yo les dije, la erosión, ¿no? Como decía la fórmula, erosiono con ese... Bueno, el elemento estructural no dije nada, pero fíjense que es un palote, es una columna de 51 filas, con valores 1, ¿bien? Entonces, hago la erosión y luego llamo a imReconstruct y le paso justamente ese resultado de esa erosión como semilla y la imagen original como máscara. Bien. Y mostrar el resultado. Ven que obtuve exactamente o casi exactamente las letras originales. Bien. Creo que no hay ningún error, creo que pasan todas las que tenían que pasar. Bien. Y acá comparo todo, ¿bien? Acá. Fíjense que justamente, o sea, como ya sabíamos, las semillas están justamente en las letras que yo estoy queriendo reconstruir, ¿no? Acá. ¿Ven? Eso es lo que hace que la reconstrucción empiece a crecer en esas letras, ¿bien? Bien, hasta ahí estamos. Bien, sigamos. Luego ya tenemos operaciones de más alto nivel, como por ejemplo rellenado de huecos, ¿bien? Que, o sea, así como lo dice la función, es lo que hace, o sea, toma una máscara binaria y lo que hace es rellenar huecos, que, si recuerdan, cuando vimos clausura, en cierta manera hacía eso, ¿no? ¿Se acuerdan que la clausura podía servir para rellenar huecos, pero en realidad iba a rellenar huecos que sean más chicos que el elemento estructural, ¿bien? O que se logre, sí, más chico, no sé si necesariamente más chico, sino que todas las primeras dilataciones hagan que se toquen y cierren un agujero, ¿bien? Entonces, no necesariamente va a rellenar los agujeros, o sea, va a depender del tamaño del elemento estructural, ¿bien? Puede ser que sea un agujero muy grande y no lo rellene. Entonces, esta función rellena todos los huecos, ¿bien?
Huecos se define como una zona de la imagen que está rodeada de píxeles de valor true y tiene adentro zonas convexas llenas de valores false. ¿Bien? Eso es un hueco para nosotros. ¿Bien? Entonces, mediante la reconstrucción vamos a poder definir una función que justamente hace eso, va a rellenar huecos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? A ver. Se plantea que la imagen, acá se ve visualmente lo que hace, ¿no? Ven que rellena los huecos. Este clásico, el tarro de pintura de Paint. Si alguien lo ha usado, básicamente hace eso en todos los agujeros. ¿Bien? ¿Cómo se logra? Bueno, se plantea la imagen de salida ¿cómo? Fíjense que es un poco intrincado, ¿bien? Pero vamos por parte que se va a entender bien. Se hace la reconstrucción del complemento de la imagen. Bien, el complemento de la imagen es la máscara. Y la semilla es esta función que está acá. Bien, esta función aquí es igual, vale 0 en cualquier lado, excepto en los bordes de la imagen, y en los bordes vale el complemento de los valores que tiene. Bien, un poco complicado, pero bueno, esa es la semilla. Si lo metemos en la reconstrucción del complemento de la imagen y al resultado le tomamos el complemento, eso nos da la imagen con los huecos rellenos. Bien, ahora vamos a desenmarañar un poco esto para que se entienda por qué todas estas cositas. Bien, pero todo lo que vemos de complemento acá, fíjense que tiene algún sentido. ¿Cuál es la idea? La idea es tomar esta imagen y sería como inundar la imagen por fuera de las zonas igual true. Imagínense que yo inundo esta imagen de alguna manera. Entonces, si yo inundo esta imagen todo con valores true, las únicas partes que no van a crear con valores true son las zonas que están aisladas del fondo, ¿no? Por ejemplo, la O. Si yo inundo todo el fondo con valores true, nunca va a entrar adentro de la O porque no pasa, porque está cerrado, ¿no? Entonces, si yo hago eso, que eso es lo que hago en la primera parte, que es lo que hago acá, y luego tomo el complemento de eso, de alguna manera voy a reconstruir las imágenes, o sea, voy a tomar el complemento y lo que está dentro va a pasar a valer true. ¿Bien? Es un poquitito la idea. ¿Bien? El chiste está en cómo elegir la semilla, que justamente para inundar lo que voy a hacer es tomar todos los píxeles que valen false acá, lo voy a poner en 1 y esa va a ser mi semilla. Entonces voy a empezar a dilatar de los bordes y voy a inundando todo. ¿Bien? Y la máscara es justamente el complemento de la imagen. Entonces esto va a ir creciendo hasta que yo, llegue a cualquier letra, porque la letra ahora va a valer false porque está complementada. ¿Bien? De ahí viene un poquitito que va a parar de crecer ahí. Cuando tome el complemento va a devolver la forma original con los huecos rellenos. ¿Bien? Vamos a ver cómo se implementa. Nuestra imagen, ¿bien? Entonces, vamos a definir la función que se llama infill_hole, la definimos nosotros, que de nuevo, esto es pedagógico, ¿bien? O sea, se puede hacer más fácil, ¿bien? Entonces, tenemos que crear dos cosas. Crear la semilla y la máscara. La máscara es sencillo, es el complemento de F, ¿bien? Que es lo que hago acá, bitwise not de la imagen. Fíjense, la máscara es esto. El complemento de la imagen. Complemento del bitwise not de la imagen de entrada. Bien, sencillo. Ahora el chiste está, por ahí lo más, no difícil, lo más que lleva más trabajo de conseguir, son las semillas. Bien, o sea, la imagen que es semilla. ¿Qué es? Bueno, ya vimos que es, como digo acá, ¿no? 0 en todos lados, excepto en los bordes donde vale el complemento de la imagen. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense. Primero tengo que seleccionar todo el borde. Bien. Hay múltiples maneras de hacerlo. Bien. Yo tengo que seleccionar todos los píxeles del borde y luego hacer el complemento de eso. ¿Cómo puedo generar? O sea, lo que voy a hacer es fíjense, voy a usar copy make border. Bien. ¿Para qué? Fíjense, primero defino una máscara llena de ceros igual del tamaño de la imagen original, ¿no? Luego, ¿qué hago? ¿Qué hago? A esta máscara, fíjense, le quito un píxel arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, es decir,
le saco justamente un píxel para que falte el borde, ¿bien? Y a esa submatriz le agrego un píxel abajo, uno arriba, una izquierda y una derecha, es decir, la chequeo y la agrando, o sea, va a quedar del mismo tamaño, ¿bien? Con valores 255, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer es generar una máscara que vale true en todo su contorno, ¿bien? Del mismo tamaño que la imagen original, ¿bien? Hasta ahí lo único que hice es poner true todos los elementos del borde, sin tener en cuenta el valor o sea, todavía no hice esto, el 1 menos el complemento. Simplemente seleccioné todos los, o generé una máscara que seleccionaría todos los elementos del borde de una imagen, ¿bien? Y luego, ¿qué hago? El complemento lo hacemos con bit by not, entonces hago el complemento de la imagen, pero utilizo, esto no sé si lo habíamos visto, el parámetro mask de esta función, que generalmente todas las funciones del estilo de teoría de conjunto de OpenCV permite el parámetro máscara, que lo que hace es decirle, bueno, aplica esta operación, pero solo en las posiciones donde máscara vale true, ¿bien? Entonces, y todo lo otro lo dejo en false. Entonces, voy a lograr justo lo que quería, porque ¿qué voy a hacer? Acá, ¿qué le estoy diciendo? Hacer el complemento de la imagen, pero solo en el borde, porque máscara lo creamos justamente de esa manera, ¿bien? Entonces, acá voy a tener una imagen que vale false en todos lados, excepto en los bordes, y ahí que va a valer lo que dice esta operación, el complemento. ¿Bien? Obtuve mi semilla, hago la reconstrucción, y el resultado es el complemento de eso. ¿Bien? Que lo hago acá de nuevo. Vamos a ejecutarlo, y vamos a visualizar. Fíjense que se logró lo que yo quería, ¿no? Se llenaron los huecos. ¿Bien? ¿Se llenaron todos los huecos? ¿Qué pasó acá? Bueno, fíjense, acá no me lo rellenó. ¿Por qué? Bueno, si somos meticulosos, está abierto. Ven que no está cerrado. ¿Bien? Entonces, acá acarreamos problemas de etapas anteriores, ¿no? Si uno quisiera rellenar todos los huecos, este sería un buen ejemplo donde yo podría plantear una clausura primero, para tratar de cerrar eso, o una dilatación chica, ahora que la dilatación va a cambiar el tamaño de todo, yo iría más bien por una clausura, y luego utilizar esta función infill hole. ¿Bien? Una consulta, profe, ahí. Si vas a aplicar la dilatación, elegiría una forma que cierre la A, digamos. Y acá va a ver que no es tan sencillo. O sea, como en cualquier problema real. Si vos querés lograr que cierre todas las cosas que vemos por acá, vas a tener que elegirlo muy bien. Porque fíjate la separación que hay, por ejemplo, acá. Es grande, ¿no? Para que la clausura funcione, el método estructural tiene que ser más grande que esta distancia. ¿Ok? Claro. Si es más grande que esa distancia, puede ser que te una esto, ¿no? Esta distancia es muy parecida a esta. Ya de acá te lo digo, mirándolo así. Y de hecho acá. Bueno, esta no es necesario que lo cierre, pero esta sí. Entonces, ojo con eso. Vos vas con la clausura capaz que solucionás esto, pero te une esto y ya es un problema. Entonces, bueno, siempre es un tire y afloje, digamos, no hay una solución exacta. Bien, hay que probar. Lo mismo le va a pasar en el problema de las monedas y los dados. Es cuestión de ajustar los parámetros. Bien. Entonces, como para verlo mejor, vamos a ver. Voy a desenmarañar esta función, la pongo todos los pasos por fuera y vamos a ver los pasos intermedios, ¿no? Acá saqué por fuera la función. Hice todo por fuera. ¿Bien? Y vamos a ver en una imagen todas sus partes. ¿Bien? Para que se entienda. Este es el marcador, bien, que es, esto acá es false en toda la imagen, excepto en los bordes donde vale el complemento de la imagen, que fíjense, acá no se nota porque es justamente de un píxel de grosor. Fíjense que el borde, ahí vale 1 todo, porque acá en la imagen original valía 0, ¿no? Y los únicos lugares donde no va a valer true son acá, fíjense. Son en los lugares donde la imagen original tenía valor true. ¿Bien? Esto es una parecida a la imagen original. Acá tenía true, entonces por eso acá vale false. ¿Bien?
¿Por qué pasa esto? Porque si yo reconstruyo acá, me va a reconstruir toda la letra y yo al hacer el complemento va a volar esa letra. ¿Bien? Por eso es que se toma el complemento de los píxeles del borde. ¿Bien? Entonces, tenemos la semilla. La máscara no es más que el complemento de la imagen. ¿Bien? Entonces es sencillo. Fíjense, hagámonos un zoom. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a tener esta semilla y voy a empezar a dilatar sobre esta máscara, que va a dilatar, 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 y ¿hasta dónde va a llegar esa dilatación? Bueno, va a seguir hasta que encuentre acá. Sería donde estaba la letra original, que ahora no está porque hay el complemento, entonces no va a entrar adentro de la letra, ¿bien? Y de hecho, si en los casos donde se tope con una parte cerrada, tampoco va a poder rellenar acá, por más que la máscara tenga true, nunca va a llegar la semilla acá. Pues no hay manera que dilatando pase esta parte que vale false. ¿Bien? La intersección lo va a cortar. Entonces, esta es la reconstrucción. Fíjense justamente que rellenó todo. ¿Bien? Y acá adentro no pasó nada, quedó un false. ¿Bien? Este es el resultado de la reconstrucción. Todo los otros lados llegó bien. Y obviamente cuando yo tomo el complemento de esto, vuelvo a tener la imagen original con los huecos rellenos. ¿Bien? También súper útil, súper útil. Es muy común que tengamos una máscara, como se acuerdan el problema de los pimientos, que ya dije en la clase pasada, cuando digo la unidad de color, que en la parte de reflejo quedan huecos, infijo. ¿Bien? Ahora, una salvedad. La pregunta es, ¿esto es un hueco? Porque no lo rellenó, fíjense que esta es la salida. Bueno, de nuevo, hay que definir bien hueco. Si hueco uno lo define como una zona de la imagen que está completamente contenida dentro de una zona con píxeles de valor a true, esto no es un hueco, porque de este lado no hay píxeles de valor a true, o sea, se terminó la imagen. Entonces, por eso no rellenó, ¿bien? Quizás haya casos donde queremos que eso también nos rellene, ¿bien? En esos casos, bueno, acá les dejo otra función, que es la que está acá abajo, ¿bien? Que sí va a rellenar esos huecos, que funciona de otra manera, utiliza una función que se llama flood fill, que es de OpenCV, que es muy parecido a lo que yo les dije de inundar, ¿bien? Pero no vamos a entrar demasiado en detalle porque no quiero que se pierdan con la matemática, pero bueno, esta otra función que anda dando vuelta en los tutoriales de OpenCV y demás, yo la puse acá, ¿bien? O no sé si la adapté, bueno, de algún lado está, ¿bien? Que esta función sí va a rellenar los huecos que tocan el borde. ¿Bien? Es decir, redefinimos la hipótesis de qué es un hueco. Un hueco, para esta función, va a ser toda zona de la imagen que está completamente rodeado de píxel igual a true y vale false, o en su defecto, alguna parte de dicha forma está rodeada del final de la imagen. ¿Bien? Hacemos eso y hacemos la otra imagen. Fíjense que obtenemos. También se rellenaron todos los huecos, pero como antes, acá fíjense la C se rellenó. ¿Bien? Y acá este agujerito también. ¿Bien? Antes no pasaba eso. De hecho, lo vamos a ver. Yo voy a hacer, comparo las dos. O sea, guión bajo FH era la primera, la V2 es la que mostré recién. False, obviamente. Y acá hago un in-show del igual. Bien, en todas estas zonas son iguales, excepto en esta zona que son justamente los agujeros que tocan, agujeros con esta nueva definición, que tocan el borde de la imagen. Bien. Y ahora tenemos las dos formas. A la izquierda la que hicimos manualmente nosotros y la otra con la versión de flood fill. Bien. Acá no se rellena, acá se rellena. Bien. Y acá les dejo, por ejemplo, ¿no? el problema que yo les había dicho antes. Vamos a cerrar esto. Teníamos esto. Que veíamos que acá había huecos
poco abiertos, que no se rellenaban, etc. Entonces, bueno, vamos a intentar usar lo que conocemos en morfología para tratar de solucionar esto. Bueno, acá les dejo diferentes formas. Supongo, lo primero que hago es intento una dilatación, ¿no? Y acá les digo lo que se logra, ¿no? Por ejemplo, dilatemos y hagamos el infill Hou de eso y mostremos la diferencia. A ver, como dice acá, ¿qué logré? Con esto logro rellenar casi todos. Algunas que quedan son una B, una O y una E debajo. ¿Bien? Entonces, vamos a tratar de verlo, ¿no? Esta era la original. Bien. A ver, veamos si encontramos un error acá arriba que lo haya solucionado. No, renglón ahí, En el último renglón tenés una B que te quedó vacía. Acá. No, esta no la solucionó. Acá. Bueno, esta la solucionó, ¿ven? Y bueno, acá también. Esta sí, esta no. ¿Bien? Bueno, y así pueden analizar. Entonces, la idea, ¿cuál es en la práctica? En un problema real. Bueno, hay que ir probando. Es tipo, fíjense, acá les dejo otras opciones. Háganlo, vayan viendo y van a ver qué es lo que se logra. ¿Bien? Con esto quiero decir que, o sea, no hay una única solución para estas cosas. Es cuestión de diseño. ¿Bien? Listo con infill Hou. A partir de ahora, cada vez que en un programa quieren rellenar hueco, ¿qué hacen? Se copian esta función. Obviamente que se tiene que copiar la función reconstruct y lo usan. ¿Bien? Vamos ahora a otra. Una consulta. Esa función no está implementada en ninguna de las librerías que usamos, ¿no? Que yo sepa, así como la damos nosotros, no. Hubiera que ver, no sé, porque van cambiando la versión de OpenCV. Quizás hubiera que buscar bien. Scikit-image, por ahí suele tener estas cosas, ¿bien? Por ahí tiene un poquitito más de vuelta de rosca en lo que es morfología. Bien. Otra función sería eliminar objetos que tocan el borde, que también es útil muchas veces. ¿Qué pasa? Supongamos un OCR, ¿no? Que tenemos esta imagen y queremos implementar un OCR. No tiene sentido tratar de reconocer caracteres que están cortados, por ejemplo, ¿no? Porque es altamente probable que nos dé error. Entonces uno podría decir, bueno, elimino todos los bordes, todos los caracteres que están cortados. Están cortados serían objetos que tocan el borde, ¿bien? Entonces, esta función lo que logra es justamente eliminar objetos que tocan el borde. ¿Hay otra forma de hacerlo sin reconstrucción? Sí, claro que está. Se puede hacer de otra forma, ¿bien? Pero con reconstrucción se puede hacer también bastante sencillo. ¿Cuál es la idea? En este caso elegimos la imagen marcador, es decir, las semillas, f sub m, coincida con la imagen f en los píxeles 1 que se ubican en el borde. Es decir, no como acá que tomé el complemento, acá la imagen marcador va a valer 0 en todos lados, excepto en los bordes, que va a valer lo que vale la imagen. ¿Bien? Entonces es como tomar la imagen original y poner todos ceros, una columna para adentro y una para atrás, y lo mismo con la fila. Es decir, tomar la parte interna de la imagen y rellenarla toda con ceros. Y lo que queda es justamente la semilla. ¿Bien? Y entonces lo que se hace es plantear la reconstrucción de la imagen original utilizando esa semilla, que eso va a tener solo los caracteres que tocan el borde, y luego se hace la resta de la imagen original con el resultado de la reconstrucción y se obtiene los elementos de la imagen original que no tocan el borde. ¿Bien? Vamos a ver la implementación. Fíjense, vamos a cargar de nuevo la imagen por las dudas. Vamos a hacer lío si la pisamos. Entonces, llamo la función inClearBorder. ¿Qué es lo que hace? Muy sencillo. O sea, primero generamos el marcador, es decir, la semilla.
hacemos una copia de la imagen y lo que les dije, ¿no? Indexo, arranco de la fila 1 hasta la fila del final menos 1, la columna 1 hasta la columna del final menos 1, y todo eso lo lleno de ceros. Entonces me va a quedar solamente el borde con los valores originales, ¿bien? Esa es la semilla de la reconstrucción y la máscara de la imagen, ¿bien? Y luego la resta de la imagen por eso que obtuve con la reconstrucción, ¿bien? Acá tranquilamente podría haber hecho la imagen menos esto, pero bueno, utilizo la función pseudo-subtract, que creo que ya la he utilizado, y si no, bueno, la presento acá, que bueno, es una forma un poco más Pythonic de hacer la resta de la imagen y además nos permite subsanar problemas de tipo de datos. ¿Qué pasa si esto Win8 y resto, por ejemplo, algo que hace que me dé valor negativo, cómo lo trata? Entonces, evita todo ese tipo de problemas que vimos que puede tener Python que no están relacionados a imágenes. Entonces, es un poco más a prueba de errores, ¿bien? Cargamos la función y la aplicamos a la imagen. Dicho y hecho, este elemento desapareció, este también, ¿bien? Y así todos los elementos que tocaron el borde se fueron. ¿Por qué funcionó? Bueno, justamente, pensémoslo, ya que estamos aprendiendo esto de morfología mediante reconstrucción. Si la semilla es igual a los píxeles que valen true de la imagen original y la máscara es justamente la imagen original, va a ir rellenando solamente los píxeles, o sea, los caracteres en este caso que tocan el borde, porque las semillas están ahí. Entonces va a rellenar solamente eso, todo lo otro no va a rellenar nada, porque digamos, todo el borde vale 0. Y va a reconstruir, como dice acá, justamente los caracteres que tocan el borde. Y hacer la resta los elimino. ¿Bien? Bueno, y ahí terminamos con lo que es morfología en imágenes binarias. ¿Alguna duda? Bueno, y ahora como última parte de esta unidad, lo que vamos a dar es análisis morfológico en escala de grises. Bien, que es acá donde se empieza a complejizar un poco la matemática. A ver, no es tan común ver análisis morfológico en escala de grises. Hay un caso bien particular que sí se utiliza bastante, que es lo último que vamos a dar, que se llama Top Hat. Bien, pero más allá de eso, no es tan común ver morfología en escala de grises. Bien, pero igualmente está en el plan de la materia, lo vamos a dar, y además le sirve a usted como para conocer que la herramienta existe. Bien, quizás ya alguna vez le toque utilizarla. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es extender todo lo que vimos de erosión, dilatación, apertura y clausura a imagen en escala de grises. Entonces pasamos de estar en 2 dimensiones a 3. Bien, entonces se complica un poco la matemática, pero quiero que me sigan sobre todo con la interpretación y no se queden con las fórmulas. Yo voy a tratar de explicar las fórmulas y luego ver la interpretación gráfica, si no se pierden en el formulario. Bien, entonces recuerden, ahora estamos en 3 dimensiones, ¿no? Porque tenemos los valores de los píxeles, que no es más true o false, sino que tienen niveles de grises, 0 o 55. ¿Bien? Empecemos con la dilatación. A ver, ahora la dilatación lo vamos a ir analizando, lo vamos a analizar por una posición. ¿Se cortó? De fórmula la habíamos planteado en general, ¿no? ¿Me escuchan o no? Me parece que se había cortado, ¿no? Te perdimos. Se cortó cuando empezaste. Existe una interrupción, pareció. Bueno, de nuevo, es lo que, breve resumen. Vamos a empezar con análisis morfológico en escala de grises. La idea es extrapolar lo que vimos. Vamos a tratar de demostrar cómo se aplica la erosión, dilatación, apertura y clausura en imágenes de escala de grises. Ahora tenemos imágenes en 3 dimensiones, ¿bien? Es decir, los píxeles no es que valen true o false solamente, sino que pueden valer de 0 a 55, por ejemplo. ¿Bien? Y de hecho, el elemento estructural también no va a valer false o true, sino que puede tener sus píxeles con niveles de grises. ¿Bien? Después va a ver que todo se simplifica un montón, pero técnicamente hablando puede valer cualquier rango dentro de los valores permitidos
del tipo dato. Bien, entonces, primero, fíjense que ahora las operaciones las voy a definir, pero para una posición dada. Recuerden cuando vimos erosión y dilatación, yo les di una fórmula cerrada para toda la imagen, ¿no? Esto era una expresión para toda la imagen, no había coordenada X e Y, ¿bien? Acá vamos a tener que analizar para cada coordenada porque si no, no se entiende la fórmula, ¿bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a leer primero y luego... sí, vamos a leerlo, a ver. La dilatación en escala de grises de F, que es una imagen de escala de grises con el método estructural B, que B también sería como una imagen chiquitita en escala de grises, que notamos F con este símbolo B, se define así, ¿bien? Que es el máximo de, para la posición XY, lo que hay que hacer es pararme en la posición XY de la imagen, centrar el elemento estructural en esa zona, sumar todos los elementos. Fíjense, esto lo hago para todo el vecindario definido, todo el dominio. Acá le llama dominio, sería a la zona que queda circunscrita por el tamaño del elemento estructural. ¿Bien? Si es un círculo, va a ser toda la zona circular centrada en el ancla de ese elemento estructural de la imagen original. En toda esa zona, ¿qué hago? Sumo el kernel, el elemento estructural con la imagen. Recuerden que ambos son en niveles grises, sumo todo y me quedo con el máximo valor de toda esa zona. ¿Bien? Fíjense que ahí la parte de dilatación está en esto, justamente el máximo. O sea, estoy sumando y tomando el máximo. ¿Bien? Entonces, dilatar en escala de grises, lo que busca es tomar, o sea, siempre tender a los niveles más altos en una zona dada de una imagen de escala de grises. Piénsenlo como una lupita que se va moviendo sobre la imagen de escala de grises y en cada zona toma como si fuese el máximo local. Algo así, por ahí viene la cosa. ¿Bien? Entonces, vamos a leer un poquitito, a ser un poco más estrictos matemáticamente hablando. Entonces, tenemos un elemento estructural B que define un dominio, es decir, una vez que yo lo pongo con su ancla en un píxel dado, va a definir una zona donde queda definido el elemento estructural, que le voy a llamar dominio de B. F de X se asume que es menos infinito fuera del dominio, obviamente, es como que no existe. Menos infinito es lo mismo porque estoy tomando el máximo, entonces es como si no existiría. ¿Bien? Conceptualmente, bueno, se rota y se trae el elemento estructural, nosotros nunca rotamos, esa es la definición matemática, generalmente la práctica nunca se rota, ¿bien? Y bueno, y en cada ubicación los valores de los píxeles del elemento estructural se suman al valor de los píxeles de la imagen y se computa al máximo. Sencillo. La suma se realiza solo para los píxeles pertenecientes al dominio de B, ¿bien? Y justamente esto que vale menos infinito era justamente para los casos que estoy en el borde, ¿no? Que donde el elemento estructural cae parte adentro y parte fuera. Entonces, si yo digo que todo lo que está afuera vale menos infinito, nunca va a influir con el máximo, porque cualquier cosa menos infinito, o sea, cualquier cosa menos infinito, sumado a menos infinito, da menos infinito. Entonces, no influye en el máximo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Esa es la definición teórica. Generalmente, se utiliza un elemento estructural plano, es decir, todos sus píxeles valen cero. Que van a decir, ¿cómo que vale cero? Sí. Lo único que va a definir el elemento estructural es el vecindario que voy a utilizar para calcular el máximo. ¿Bien? No voy a sumar nada, no voy a desplazar los niveles de grises de la imagen en esa zona. Los voy a dejar tal cual están. ¿Bien? Entonces esto se simplifica porque vuela esta suma. ¿Bien? Y simplemente lo que hago, que esto sí se entiende más fácil, que esto lo deberían poder interpretar, es simplemente tomar la imagen original, recorrerla píxel a píxel, tomar un vecindario, una zona definida justamente por la forma del elemento estructural, y en esa zona tomar el máximo. Y eso lo asigno a la posición del ancla del elemento estructural, justamente en donde estoy analizando la imagen. ¿Bien? Entonces hace justamente lo que les decía, es como aumentar el contraste local, si se quiere. ¿Bien? Eso es lo que hace de alguna manera el análisis morfológico en escala de grises mediante la dilatación en imagen, justamente en escala de grises. ¿Bien? ¿Se entendió? Por lo menos conceptualmente, o algo que quieren que aclare. ¿El elemento estructural es algo que también tiene su escala de grises o no? Sí, pero en la última parte te dije que vale todo cero. Es decir, lo único que voy a definir es una forma.
Una forma, como si fuese un cuadrado, un vecindario va a definir. Va a importar su forma y no sus valores. Es decir, ¿se entiende, no? Bien. Y la erosión es exactamente lo mismo, solamente que ahora se toma el mínimo. ¿Bien? Es un análogo. Se toma el mínimo y se resta el elemento estructural. Y de nuevo, como el elemento estructural luego se asume que vale 0, listo, se toma el mínimo una zona. O sea, en la dilatación se toma el máximo, en la erosión se toma el mínimo. Así todo tiende a ser más oscuro. O sea, de nuevo, recorro con una lupita toda la imagen y en esa zona le asigno el mínimo valor que veo. O sea, todo va a tender a ser más oscuro. ¿Bien? Y esto es lo que se logra. ¿Bien? Esta es la imagen original. Esta es la dilatada. Fíjense que se ve como más clara, ¿no? Y justamente es como que se dilatan los niveles de grises. Sé que por ahí es medio difícil de interpretarlo, pero fíjense, sobre todo acá, las zonas que ya eran blancas, como que se normalizan a un blanco siempre tirando más alto, ¿bien? Y esta es la erosión, justamente al revés. Todo tiende a ser más negro. Los puntitos negros que estaban es como que se agrandan, porque la erosión tiende todo más oscuro, ¿bien? Y lo que ven acá es justamente el gradiente morfológico en escala de grises, ¿no? Que es esto menos esto. Y si hacen esto, ahí sí tenemos como si fuese una aproximación del gradiente, propiamente dicho, pero utilizando una técnica totalmente diferente que es análisis morfológico en escala de grises, ¿bien? Pero esta también es otra fuente de aproximación del gradiente en imágenes de escala de grises, ¿bien? No es demasiado utilizado, pero hay aplicaciones en donde sirve, ¿bien? Nada, todo esto, como yo siempre les digo, esta materia le da una caja de herramientas, ustedes luego tienen que saber cuál utilizar en cada caso, ¿no? De ahí viene que un poquitito entra en juego la expertise, ¿bien? Vamos a ver el código. Ahora. Entonces, vamos acá. Me había faltado algo. Bueno, dejen esta parte, lo vamos a ver después. Así no corto lo que estoy dando. Vamos a la parte de morfológico en escala de grises. Bien, cerramos. Eso por apurar. Y ejecutamos Python de nuevo. On. Bien. Cargamos todo. Y voy a hacer el mismo ejemplo que les mostré, ¿no? Cargo la imagen. La imagen, fíjense, en escala grises, con todos estos niveles, va de 254 a 0. No están todos los valores, ¿bien? Y se aplica igual que antes. O sea, CB2 Delay, CB2 Road es un método sobrecargado, va a detectar si es escala de grises, sabe qué hacer. Si es binario, sabe qué hacer. Bien, internamente separa las aguas, ¿bien? Define un kernel, en este caso, fíjense, un rectángulo, un cuadrado de 5×5. Dilato, erosiono y gradiente. Que sostiene lo que les dije, ¿no? Y acá vamos a utilizar el zoom para ver un poquito de detalle. Ven lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué hizo? Dilató y todo, es como que se suavizó el nivel de blanco que había acá y a su vez todo el fondo tiende a estar más blanco y justamente con la forma de elemento estructural. Ven que hay como un cuadriculado, ¿no? Obviamente que la forma de elemento estructural influye en esto. ¿Bien? Y las zonas oscuras tienden a ser un poco más claras. ¿Bien? Caso contrario, la erosión, ¿qué hace? Bueno, de nuevo, lo que antes era... Todo tiende a más oscuro, ¿no? Y lo que antes era mayormente blanco, fíjense que se va achicando en blanco. Tiende siempre a más oscuro. Y las zonas que ya eran oscuras, es como que se expanden. Acá, ¿ven? Acá se expanden. Bien. Y el gradiente morfológico es esto menos esto, ¿no? Que hace entender como si el resultado fuese una estima del gradiente. Bien. Bueno, listo con eso. Vamos ahora, que es más complejo todavía, a tratar de interpretar la apertura y la clausura. Bien, acá la matemática la dejo un poco de lado porque si no es un choclo de formulería que no aporta demasiado, pero vamos a entenderlo de manera práctica. Bien, a ver, empezamos con la apertura. La apertura, bueno, la fórmula es la misma, ¿no? Primero erosiono con B y luego el resultado lo dilato con B, ¿bien? O sea, erosiono con B y luego dilato con B. Bien.
O sea, sería como tomar esta imagen, tomar la lupa, dilatar, y a este resultado luego, digamos, tomar la lupa y tomar los mínimos, ¿no? Pero lo que unió en blanco acá, en el primer paso no lo va a romper acá, ¿bien? Y lo que estaba oscuro y lo dilató completamente acá no lo va a recrear. Es lo mismo que la apertura en binario, solamente que extrapolado a escala de grises, ¿bien? ¿Y cómo se entiende? Fíjense esto, la apertura, o sea, esto lo que ven acá, esta imagen, es como si fuese una imagen de escala de grises tomada una tajada, ¿bien? Un slice de la imagen, ¿no? Lo que vemos en el eje Y sería el nivel de intensidad, y esto sería una fila, por ejemplo, la fila con índice 4 de una imagen, ¿bien? Todas las columnas, fila 4, ¿bien? ¿Qué es esto que vemos acá de la imagen original? Se entendería como un punto localizado muy claro, ¿no? O sea, porque tiene mucho nivel de gris. Un nivel de gris muy alto. Un nivel, o sea, sería, por ejemplo, 250, qué sé yo. Un nivel muy tirando a blanco y muy localizado, ¿bien? Sería un punto muy claro en la imagen, ¿no? Y esto sería un punto muy negro en la imagen, ¿bien? Lo importante es que ahora hablo de localización, de niveles altos de grises, ¿bien? Entonces, la apertura lo que va a hacer es justamente eso. ¿Se acuerdan que la apertura eliminaba objetos chicos comparado con el neutro estructural en imágenes binarias? Eso lo había dicho al principio, ¿bien? Acá lo que va a hacer es eliminar, como si fuese protuberancias de la imagen que son muy blancas y muy concentradas, ¿bien? Este pico que se vería, en la imagen se vería como un puntito muy blanco, lo va a normalizar y lo va a hacer tender a los valores que están a su alrededor, ¿bien? ¿Qué es esto? El resultado de la apertura va a ser esto. Fíjense que lo que acá localmente valía mucho ahora va a valer muy parecido a lo que vale en su entorno, ¿bien? Abre zonas locales con valores muy altos. Eso es lo que hace la apertura en niveles de grises, ¿bien? Y también suaviza un poco el perfil y por lo tanto toda la imagen, y también lo que hace es similar a lo que hacían en binario, ¿no? Suaviza, pero ahora no es que suaviza los bordes, sino que suaviza los niveles de gris, ¿bien? ¿Cómo se interpreta? La idea es tomar el perfil, plantear la forma del elemento estructural por abajo y hacerlo subir. O sea, hacerlo subir por los niveles de gris de la imagen, y en las zonas donde no puede subir más, se corta y se le asignan los valores que están a su alrededor. Bien, así se interpreta la apertura, ¿no? Hacer subir desde abajo el elemento estructural tomando como si fuese un perfil de la imagen. Bien. Entonces, por ejemplo, si tengo una imagen que tiene muchos puntitos blancos, se quiere en escala de grises, y uno quiere tratar de normalizar ese fondo o lo que sea, podría usar, por ejemplo, una apertura morfológica, porque eso, si elijo un elemento estructural lo suficientemente grande, va a tratar o sea, obviamente va a eliminar esos puntitos y va a tratar de que todo lo otro va a quedar más o menos igual, los niveles de grises. Fíjense, va a quedar un poco suavizado, pero va a tender a tener la misma distribución. ¿Bien? En cambio, la clausura se interpreta al revés, es tomar el elemento estructural de arriba y hacerlo bajar. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? El efecto contrario. Fíjense acá. Esto era un punto negro muy localizado, ¿no? O sea, en la imagen se vería como un puntito negro ahí, chiquitito, de un radio muy chico. Entonces, como acá el elemento estructural no puede bajar más, a esta zona le va a asignar los valores que están cerca de él, o sea, el vecindario. Entonces, elimina las zonas localizadas, chicas, comparado con el tamaño del elemento estructural, que tienen valores muy bajos. ¿Bien? Entonces, uno elimina puntos blancos, puntos, se les llama, son, digamos, siempre recuerden que hablo de tamaños en referencia al elemento estructural, ¿no? Uno elimina zonas puntuales muy blancas y otro elimina zonas puntuales muy negras, ¿bien? Y la clausura también suaviza, ¿no? Al igual que la apertura, ¿no? Ambas suavizan los perfiles de niveles de gris, ¿bien? Y acá, obviamente que pasó, ¿no? En un caso, en la clausura los puntos blancos pasan y en la apertura los puntos negros pasan, ¿bien? ¿Se entendió cuál es la idea? Conceptualmente. Y acá les dejo, bueno, esto es un ejemplo, estos son tacos de madera, que vamos a verlo en la práctica, porque es más fácil de ver. Esto sí que es una operación un poco rara de encontrar, pero bueno, se las dejo como frutilla del postre. Vamos acá.
Vamos a cargar esta imagen que son tacos de madera. Bien, fíjense. Que bueno, justamente, ¿qué tiene esta imagen? Fíjense que en el fondo tiene muchos puntitos blancos, ¿ven? Y de hecho las vetas de la madera son como puntos negros en fondo blanco. Entonces tenemos de las dos cosas. Tenemos puntos blancos localizados y puntos negros localizados, ¿bien? Entonces, vamos a ver cómo influye la apertura y la clausura. Voy a hacer un elemento estructural en un círculo de radio 9, ¿bien? Diámetro 9. Apertura y clausura. Entonces, ¿qué pasó? A ver. La apertura que hacía, eliminaba puntos blancos. Fíjense el fondo. Ven que los elementos, los puntos sobresalientes blancos como que se diluyeron, ¿no? Y justamente se diluyeron con la forma del elemento estructural. ¿Bien? Y en los tacos, ¿qué pasó? En los tacos es como que intentó suavizar los niveles de blanco, ¿no? O sea, no hay puntos blancos muy sobresalientes, o sea, por lo menos no son más chicos que el elemento estructural, entonces es como que lo suavizó. Obviamente que no lo logró muy bien porque el elemento estructural es chiquito, ¿bien? Y la clausura al revés. La clausura lo que hizo es eliminar puntos negros, que son los de los tacos, que están dentro de los tacos. Fíjense, los puntos negros se eliminaron y todo tendió a los valores de los vecinos. Y el fondo se trató de normalizar. Fíjense, los niveles grises de alguna manera. Ambos son más o menos parecidos al resultado porque tratan de suavizar a su manera, ¿no? La apertura siempre va a tender a más oscuro y la clausura siempre va a tender a más blanco. Pero ambos tratan de suavizar eso. ¿Bien? Y obviamente que pasan cosas no deseadas, como por ejemplo acá se unen. ¿Bien? Entonces es el problema siempre, o sea, son herramientas que hay que tener cuidado cuando se utilizan. ¿Bien? Luego existe algo que se llaman operaciones alternantes, que no es muy raro encontrar esto, pero hay veces en los cuales se aplica esto, que se conoce como apertura y clausura de la escala de grises, de manera iterativa, o sea, el resultado se le vuelve a aplicar, y cada vez aumentando más el tamaño del elemento estructural. Acá voy a hacer una iteración de 2 a 5, en cada iteración eso va a ser el tamaño del elemento estructural, y voy a hacer, fíjense, la clausura de la apertura. ¿Bien? Y este es el resultado. No es demasiado común encontrarlo, pero bueno, es una operación que por ahí suele aparecer. Acá no es demasiado útil, pero bueno, básicamente lo que hace es como que trata de tomar lo mejor de ambas cosas, ¿no? Fíjense que suavizó un poco la imagen y mantuvo, fíjense, las sombras se mantienen. ¿Qué quiero decir con esto? Trata de mantener la semántica de la imagen y normalizar todo. Esa es un poquitito la idea. ¿Bien? Pero bueno, se deformaron un poco los tacos, ¿bien? Se unieron, bueno, siempre hay problemas colaterales. Bien. Y por último, les voy a mostrar una herramienta que sí es muy útil, que algo le había anticipado cuando vimos umbralado global en la unidad 3 de segmentación, que yo le había dicho que había una técnica basada en morfología. Bueno, eso lo vamos a dar ahora, que es la transformación top-hat. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Es tratar de uniformizar el fondo de una imagen. Es decir, se suele aplicar cuando tenemos una imagen con iluminación no uniforme, como esta. ¿Bien? ¿Se acuerdan que cuando hicimos umbralado global teníamos un resultado como este, que yo decía que era malo? Pues en realidad estoy aplicando el mismo umbral en toda la imagen y obviamente que hay zonas que tienen más iluminación y otras menos. Y, o sea, si pongo un umbral muy alto, en una zona se me van a unir, perdón, en una zona van a eliminarse grano de arroz y si lo bajo, en otra zona se van a unir grano de arroz. Entonces, bueno, no tengo solución. Con un umbralado global no funciona. Una manera de solucionar eso es tratar de uniformizar la iluminación de esa imagen. ¿Bien? Entonces, para eso, puedo utilizar lo que vimos hasta ahora de análisis morfológico. Que lo que voy a hacer es tratar de encontrar un modelo del fondo de la imagen y restárselo a la imagen. ¿Bien? Entonces... Gonza, tenés una consultita. Yo si no sé... Sí. Dígame. Nada, muy breve. O sea, esto es lo que ayuda a resolver el tema de las monedas. ¿El tema de qué? De las monedas, el ejercicio de las monedas, digo.
Puede Porque- funcionar. En la práctica funciona bien sin esto también. De hecho, no es necesario usarlo, se puede resolver sin esto, pero sí, está pensado para eso, ¿bien? Lo que pasa es que es como el fondo en uniforme lo hice impreso, fíjense que tiene un poco de ruido también. Entonces, bueno, tengan cuidado si usan esta forma, puede funcionar, no digo que no, ¿no? Pruébenlo, de hecho. Es una buena manera de aplicar esto. ¿Alguna duda más? Parece. Bien. Entonces, a ver, pensemos. Uy, se me colgó esto. De esta imagen, a ver, pensemos con todo lo que les dije hasta ahora. ¿Cómo puedo obtener un modelo del fondo? A ver, alguien que se la juegue y me diga, o sea, yo lo que quiero hacer de esta imagen es eliminar los granos de arroz, o sea, obtener esto. Bueno, acá lo dice. Yo pensé que no estaba puesto. Bueno, me auto boicoteé. ¿Cuál es la idea? A ver, ¿qué son los granos de arroz en esta imagen? Son justamente zonas localizadas de niveles de grises muy altos, ¿no? Comparado con el fondo que tiene niveles de grises muy bajos. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera eliminarlo, justamente puedo hacer lo que les muestro acá, ¿no? La apertura. Si yo elijo un elemento estructural lo suficientemente grande con respecto a los objetos de interés, lo que voy a hacer es normalizar toda la zona donde están los granos de arroz y todo lo demás se va a tender a suavizar. Dicho y hecho, eso es lo que pasa acá, ¿no? Y lo que obtengo de manera indirecta es un modelo del fondo, suavizado, obviamente, ¿no? Entonces, si yo a esta imagen le resto esto, tengo esta imagen. Bien, que me podrán decir que tiene poco contraste, etcétera, etcétera, pero está normalizada, mucho más normalizada que esta. Entonces, acá con un umbralado dot subdirecto puedo tener algo como esto que es mucho mejor que lo que obteníamos antes. Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, voy a cargar la imagen. Esta es la imagen con ruido, con fondo en uniforme. Le mostraba que con Otsun no funcionaba bien. Bien. Pueden probar manualmente, tampoco van a encontrar un umbral que funcione del todo bien. Bien. Y acá les muestro cómo calcular TopHat de manera manual. Bien. ¿Cómo hacemos? Elijo un elemento estructural grande con respecto al grano de arroz, por ejemplo, un círculo de 31 píxeles de diámetro. Hago la apertura y muestro el modelo del fondo. Bien. Acá. Hago la diferencia, ¿bien? Que de hecho acá uso otra función a propósito para que vayan viendo todo lo que hay dando vuelta, que esto en realidad, ojo que acá estamos en niveles de grises, tomo la diferencia y tomo el valor absoluto, por si algo, recuerdan, ¿no? Que siempre es útil tomar el valor absoluto. Bien. ¿Se escucha? Porque me hizo un ruido el auricular, no sé si se apagó. Sí, profe. Bien. Acá podrían probar a hacer otra diferencia, usar subtract o la resta directa, eso hagan pruebas. Yo lo hice para que dé igual que la función que ya viene hecha de OpenCV, que luego lo vamos a mostrar, ¿no? Por eso lo hice. Y acá muestro el resultado. Fíjense que está mucho más normalizado y es mucho más fácil justamente umbralar, ¿no? Si no se quiere hacer manualmente, OpenCV nos da la función ya implementada con MorphologyX usando el flag morph_top. Eso hace exactamente lo que les mostré antes, ¿no? Es igual al resultado. Y acá comparo todos los resultados. Bien. Original, apertura, imagen original en apertura y TopHat de OpenCV. Estos dos son prácticamente iguales. Debe haber alguna diferencia mínima. Bien. El resultado, conceptualmente lo mismo. Y ahora umbrado, ¿no? Acá lo hago manualmente, podrían probar con Outsu, van a ver que funciona también. ¿Ok? Y acá visualizo todo. Imagen original, umbralado global, TopHat, umbralado global con TopHat, ¿no? Fíjense cómo estos granos de arroz ahora están bien recuperados. Incluso este que tenía huecos está mejor.
Y este es el resultado final. Lo que seguiría después, que se lo dejo de tarea, es contar los granos de arroz, ¿no? Y, por ejemplo, eliminar los que están cortados o los que tocan el borde. Y acá puedo usar todo lo que vimos en morfología, ¿no? Y de hecho, tendrían que eliminar estos ruidos que están por acá, ¿bien? Etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, gente. Una última consulta. Perdón, una consulta. Ahí para eliminar esos ruidos. Bueno, con eso terminamos lo que es la unidad 6 de morfología. Bien, queda solamente. Gonza, No me escucha, me parece. me parece que no la escucha. Ahí le digo. Vayamos al script que se llama reconstrucción, parte 2, o sea, parte 2, reconstrucción, que me quedó un ejemplo de aplicación que quedó a lo último, que es nada, es un ejemplo práctico, digamos, para ver, para qué utilizaría, cómo utilizar, por ejemplo, un ejemplo práctico, todo lo que vimos de morfología en binario. Supongo que tenemos esta imagen, ¿no? Perdón. Qué buena. Cargamos eso, cargamos la función de reconstrucción, que vamos a necesitar, y vamos a ver. Bien. Supongo que ustedes ahora trabajan en la parte de imágenes de un sanatorio, ¿no? Y tienen esto como salida de la máquina de radiografía y se lo tienen que dar al profesional médico, que en realidad lo único que quiere hacer es un neumonólogo, quiere analizar los pulmones, ¿no? Y lo que tiene que hacer usted es mejorar la imagen, ¿no? ¿Mejorar en qué sentido? Quiere ver solamente los pulmones, o sea, todo esto que está en blanco no lo quiere. Los pulmones, obviamente que esto no es un cáncer, sino que salió mal la radiografía, hay que reaccionarlo y suavizar. Obviamente que el pulmón no tiene esta salidita así nomás como se muestra acá. Esto es propiamente resultado del sensado, ¿no? De la imagen. Entonces, esas son todas cositas que podríamos solucionar con... un segundo. Un segundito que ahí está viendo el tema de los auriculares. Disculpen, se me tildó la compu. ¿Ahí me escuchan? Nosotros sí. ¿Vos? Yo sí lo escucho. Sí, ahí sí. Ahora Bien. sí, bien, perfecto. A ver, ¿quién había hecho una consulta? Disculpen, algo se taró en el compu. Yo te había consultado cuando estábamos mostrando los granos de arroz, te iba a consultar el ruido ese que aparecía, si era válido, por ejemplo, usar el blur, esa función que usábamos para sacarle, digamos, esos puntos. ¿Repetí la pregunta?
viste en los granos de arroz, al final vos mostraste que Sí. te había quedado unos puntos ahí de ruido. ¿Sería válido usar el blur como para sacar ese ruido o no? Vamos de nuevo, vamos al código, si lo vemos. A ver, capaz que se va acá. ¿Qué ruido decía? El que se veía acá, ¿no? Claro, en la imagen final. Vamos de nuevo. De nuevo. Vamos acá. ¿Vos decís en la que quede en escala de gris o luego de umbralar? Luego de umbralar. Bien, vamos de nuevo. Abajo. En esta imagen, ¿bien? ¿Y cuál es tu pregunta? A ver. ¿Ves esos puntos que vos habías mencionado ahí, por ejemplo, en el que está casi en el medio? Ese. ¿Ese que estoy acá? ¿Está acá? Sí, ¿sería válido aplicar el blur para sacarlo? No, a ver, esto es una imagen binaria. ¿Por qué utilizar un blur? Nosotros, blur generalmente lo usamos en la imagen a escala de grises. Ok. No, nunca, hasta ahora nunca hicimos un blur de una imagen binaria. Está bien. Se puede hacer. De hecho, yo después me voy a contradecir, lo voy a hacer quizá más adelante. Pero no. A ver, de nuevo, a ver, ¿qué herramienta usarían para eliminar estos puntitos? Lo más quirúrgico posible. Sería la clausura también, No, ¿no? ¿Se lo puede erosionar esto? no, tampoco. Porque acá, a ustedes generalmente a los alumnos les suele suceder esto. Ahora van a querer usar solamente morfología, ¿bien? Porque estamos dando morfología. Piensen en otra cosa. Detectar componentes con áreas chiquititas. Ahí va. O sea, si yo quiero eliminar objetos chiquititos, ¿qué hago? Connecting component with stat de esto y filtro por área. De nuevo, si lo que quiero es eliminar objetos chicos solamente. Es lo más quirúrgico que podés hacer. ¿Bien? Esto es binario. Se va a quedar la imagen tal cual está, menos esos objetos. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Ahora, si vos lo que querés también es suavizar los bordes, y bueno, capaz que puedas hacer una apertura y de rebote los eliminás. ¿Bien? Pues la apertura eliminaba objetos chiquitos. ¿Bien? Pero no es la herramienta por default que yo utilizaría para eliminar objetos chiquitos. ¿Bien? Y tampoco erosión. Si hago erosión, bueno, depende de qué uno quiere. Si vos querés solamente eliminar objetos chicos, no hago erosión, porque va a modificar todo, va a modificar los tamaños de todos los granos de arroz. Ahora, si vos también querés hacer eso, porque lo querés hacer por algún motivo, bueno, sí, hacelo. De rebote, eliminar los objetos chiquitos. ¿Bien? Pero, no, repito, ni la erosión, ni la apertura es una herramienta. No es la mejor herramienta para eliminar objetos chicos solamente. ¿Bien? Lo que sucede es que muchas veces uno quiere hacer varias cosas, entonces usa una apertura generalmente porque por default los elimina. ¿Bien? Volvamos al ejemplo que estábamos antes. Estamos en parte 2, que era el ejemplo que les estaba dando. Supónganse que ustedes tienen que mejorar esta imagen con todo lo que les dije. ¿Hasta ahí eso se escuchó o no se escuchó todo lo que expliqué de esta imagen? Sí. Sí, nosotros te escuchábamos muy bien. Bien, bueno. ¿Cómo hacemos? Bueno, empecemos. Primero, yo soy bicho y me fijo si la imagen está en binaria o en escala de grises. Parece binaria. No es binaria. ¿Bien? Fíjense que está en escala de grises. Hago unique, chequeo. Entonces, umbralo. Con algún valor o con Otsu, como quieran. Listo. Es muy parecida. ¿Bien? De hecho, si acá hacían zoom, iban a ver que eran escala de grises. Bueno, acá no se ve, pero hay zonas. Si se dan vuelta por la imagen, van a encontrar los píxeles. ¿Bien? Que eran no eran ni 0 ni 255. ¿Bien? La umbralamos. Luego, ¿qué hago? Primera cosa, elimino estas cosas que están en el borde, que no las quiero. In clear border. ¿Bien? Al resultado,
Infill hole, relleno estos huecos. Bien. Y después, para suavizar, ¿qué hago? Fíjense lo que planteo. Hago una apertura con un elemento estructural de 15 por 15, ¿no? Esto es un parámetro de diseño. Bien. Perdón. Ese morph rect era el tipo de objeto. Claro. Entonces, bueno. Qué bueno. Me faltó cargar las funciones. Dice. Bueno, por eso tenía que darlo antes. Cargo las funciones que no la tenías cargada, ¿no? Infill hole y in clear border. Si no, eso nunca iba a funcionar. Ahora sí. Y visualizo. Fíjense, ahí está lindo, directo para que vayan a un monólogo, ¿bien? Y que analice, no sé, lo que tenga que analizar, ¿bien? ¿Cómo haría si quiero eliminar esto que está acá, que no es parte de los pulmones? ¿Alguna idea? Lo que decían, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, de elementos conectados y la superficie menor a tanto y chao. Perfecto. No sé quién lo dijo, no me quiero quedar con el mérito de nadie, alguien lo dijo por ahí. Lo dijo. Pero bueno, ¿ven? Se entiende más o menos por dónde va la utilización de estas herramientas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un par de ejemplitos, ¿bien? Están en la carpeta ejercicios, que está también en el campus, ¿bien? Lo que voy a hacer es pararme acá. Bien. Un cambio, Gonza. Están en la carpeta extras del coso. Bien. En la de ejercicio va a estar la práctica. Bien. Bueno, ustedes lo tienen en otra carpeta, ¿no? Si van acá. Extras, si no me equivoco, fíjate por dónde. Unidad 6, extras. Ahí están los ejemplos. Bien, son dos ejemplos. Entonces, vamos con el primero, que es clasifico células. Disculpe. Lo hice mal. Bueno, eso de apurado. Lo que voy a hacer es voy a pegar los... O se posicionan en esa carpeta o lo pegan acá, como quieran. Yo me voy a parar acá. Bien, y vamos al ejemplo de las células primero. Bien. Este ejemplo no lo habíamos dado con ustedes, chicos, ¿no? Recuérdenmelo, porque yo... ¿Esta imagen la habíamos tratado o no? Yo no. Me parece que no. Parece que no. Bien, listo, perfecto. Como este curso por ahí lo doy en otro lado, también se me mezcla. Bien, bueno. Vamos acá. ¿Qué son glóbulos eso? Esto es una imagen real tomada con un microscopio, ¿bien? Son células en realidad en general, no son glóbulos rojos, pues en realidad no sé bien de dónde salía, pero esto fue un cursado que dimos, alguien nos vino con esta imagen que tenía este problema real, y lo que tenían que hacer es lo siguiente. Esta es una imagen de microscopio directa, ¿bien? Está umbralada con algo que hacen ellos, ¿bien? Pero sobre esto hay que hacer un conteo automático de células. Claro. Y clasificarlas, ¿bien? Clasificarlas en 3 clases. Primero, se clasifica en redondas y no redondas, ¿bien? Por ejemplo, esta, que no es redonda, que son como 2 unidas, ¿bien? Y tercero, la otra clase que queda es, si son redondas, clasificarla en un único núcleo o múltiple cantidad de núcleos, ¿bien? Por ejemplo, esta tiene 2 núcleos, esta tiene un núcleo, ¿bien? El problema es ese, y eliminar las que están tocando el borde, ¿no? Que están incompletas, que no sirve clasificarlas. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer ese problema. Vamos a resolverlo con lo que vimos hasta ahora. ¿Bien? Para esto, lo único que vamos a necesitar extra que todavía no dimos, o no me acuerdo si lo di, es un descriptor de forma. ¿Bien? Creo que ya lo di. Pero bueno, ahora se me mezclan las cosas. Acá tiene un TXT que se llama células tips. Que hay un descriptor que lo vamos a ver en la unidad que viene, que es de descriptores, ¿bien? Que se llama factor de forma.
Factor de forma de un objeto binario, de una máscara, o de un objeto dentro de una máscara binaria, se define como el área dividido el perímetro al cuadrado, ¿bien? Tengo un objeto, calculo el área, calculo el perímetro, hago este cálculo y me da un escalar, ¿bien? Ese valor sirve para diferenciar, acá me falta la... diferenciar diferentes formas. ¿Por qué? Bueno, de alguna manera, o sea, la inversa de esto se conoce como compacidad. A ver, para un círculo, calculémoslo exacto para un círculo. Si calculamos el área, el perímetro, hacemos el cálculo, nos da una constante. Es decir, sea cual sea el tamaño del círculo, va a dar esto, siempre y cuando el círculo sea perfecto, ¿bien? Entonces, yo podría calcular el factor de forma de todos los objetos de esta imagen y ver cuán parecido es este número. Si se desvía mucho este número, quiere decir que no es un círculo, ¿bien? Y de hecho podemos aplicarlo para triángulos, rectángulos, etc. Para ver que para cada forma es como que tiene un rango de valores aceptable, ¿no? Entonces uno lo que puede decir es, de alguna manera, tomar esta imagen, encontrar las componentes conectadas, calcular el factor de forma de cada objeto, ¿bien? Y ver, y imponer un umbral, decir, bueno, si el factor de forma es este valor más menos un umbral que yo le dejo pasar, digo, es un círculo. Y si no, no es un círculo. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer. Para encontrar el área del perímetro, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, el área nos lo da Connected Component with Stat, y si no, con los contornos. ¿Bien? Y el perímetro, si necesito los contornos, o sea, encuentro el contorno, y con arc length, ¿se acuerdan? Nos da el perímetro. ¿Bien? True porque es cerrado. ¿Bien? Entonces, ya tenemos las herramientas, vamos a empezar a ver el problema. ¿Bien? Tenemos la imagen, ya la vimos. Entonces, lo primero que hacemos es ver, en realidad la pasamos, la binderizamos, no sería necesario, pero por las dudas, ¿bien? Esto estaba pensado en medio general por si nos entraba en una imagen que no era binaria, ¿bien? Listo. Connecting Component with Stats, directo. ¿Bien? Visualizamos los labels, están en escala grises. ¿Bien? Los pasamos a color. También lo habíamos hecho, esto no es nada raro. Es copy-paste de lo que veníamos dando en la unidad anterior, ¿no? Ahí vemos en diferentes colores para que sea un poquitito mejor. Todos los objetos que están. Entonces, ¿qué voy a hacer? La clasificación la voy a hacer en un for. ¿Bien? Entonces, fíjense que esto yo lo cierro y todo está ahí adentro. Puedo ver el resultado. Voy a utilizar dos parámetros para clasificar. Primero, voy a eliminar por área, o sea, fíjense que están estas cositas chiquitas. Entonces voy a definir un umbral de área. Todo lo que sea menor a 500 píxeles lo voy a eliminar. ¿Bien? Y luego, el factor de forma, voy a definir un umbral también, como les dije, ¿no? Todo lo que no supera el umbral, voy a decir, no es circular y va a ser de una clase o de otra, ¿no? Y creo una imagen vacía de 3 dimensiones, porque la quiero crear color, o sea, voy a poner un color para cada clase del tamaño de la imagen original, ¿bien? Y luego entra un for, ¿bien? Entonces, acá fíjense que esto lo hice adrede, como dice ahí, remuevo las células que tocan el borde. Acá podríamos utilizar tranquilamente InClear Border, que yo les mostré, de morfología, ¿bien? Otra forma de hacerlo, quizá un poco menos elegante, es esto que se ve acá. ¿Qué estoy haciendo? Fíjense, los stats, me fijo el bounding box, y si el bounding box, alguna de esas coordenadas, toca uno de los bordes de la imagen, quiere decir que la imagen está tocando el borde. ¿Bien? Si la coordenada X o Y, o sea, fíjense, si la coordenada X o Y del punto inicial es 0, quiere decir que está tocando el lado izquierdo o el lado superior. Y en el caso de que la coordenada X más el ancho o la coordenada Y más el alto da igual al ancho o el alto de la imagen, quiere decir que está tocando el borde derecho o el borde inferior. De nuevo, si se da esa cuestión, acá hago un continuo, es decir, ese label no lo analizo, es decir, es como que descarto esa célula. ¿Bien? Primer filtro. Segundo filtro. Si el área es menor a un umbral, la elimino. Chao. Un continuo. Y luego, esto sí es importantísimo. Fíjense, lo que voy a hacer es, imaginen cada label, ¿no? Subir tirando sobre cada label. Este es el label 1, acá está, ¿no? Este es el label 12,
el 7, bueno, voy iterando por cada level. Lo que hago acá, que esto es importantísimo, es quedarme con cada objeto, o sea, en esta iteración me voy a quedar con ese objeto solo, ¿bien? Entonces, hay dos formas de hacer esto. Una, haciendo un cropping de la imagen, donde podría utilizar tranquilamente el bounding box que le da stats, quedarme con el cropping de esa célula y analizar todo lo que sigue, pero en ese caso, ojo, que la imagen que voy a estar analizando, ese cropping, va a ser más chico que la imagen completa, ¿bien? O sea, cambié las dimensiones de la imagen, ahora estoy tratando con un cropping. No siempre es bueno eso, porque muchas veces uno quiere, como acá, dibujar sobre la imagen original, ¿no? Entonces, ojo con eso. Yo acá voy a hacer otra cosa. Hago toda esta imagen igual al level que quiero analizar, ¿no? Por ejemplo, estoy en el índice 7 del bucle, hago el igual 7 y me voy a quedar con una imagen que vale todo 0, excepto donde está este objeto que va a valer true. Es decir, me voy a quedar con una imagen, una máscara binaria de ese objeto solo. ¿Bien? Entonces voy a tener una imagen del mismo tamaño que la imagen original, solamente con el objeto de interés, que es por ahí un poco más útil. Luego lo convierto en Win8, ¿no? Porque esto da true y false. Sobre ese resultado voy a encontrar los contornos. Obviamente que si me quedo con uno solo voy a tener este contorno y el de adentro, si tiene núcleos, pero acá le pongo external. Bien, entonces me va a devolver solamente el contorno de afuera. Listo, tengo el contorno de afuera, calculo el área, que en realidad el área ya la tenía acá en el stats. La calculo, no sería necesario calcularlo de nuevo. El perímetro, calculo el factor de forma y lo umbralo, digo. Esto me va a dar true si es circular y false si no. ¿Bien? La única diferencia es que acá yo hago área sobre el perímetro al cuadrado por 4pi, que esto también lo van a encontrar en la... O sea, fíjense que acá queda 1 sobre 4pi. Entonces, si yo lo multiplico por 4pi, me da que el factor de forma tiene que valer 1 para que sea un círculo. ¿Bien? Entonces, el umbral es 0,8. 1 sería un círculo exacto. ¿Bien? Y luego, hasta ahí, clasifico si es con esto, clasifico si es circular o no circular. Bien, luego tengo que contar los núcleos. Bueno, puedo encontrar de nuevo Find Contour de nuevo. Ahora sí completo. Y hago todos los contornos menos 1. Bien, ¿qué es el número? Eso se llama como el número de Euler. Que lo vamos a ver luego. En la unidad que viene. Pero obviamente que voy a tener contorno externo. Todos los contornos menos el contorno externo me da la cantidad de contornos internos, que sería la cantidad de núcleos. Pongo toda esa información acá y dependiendo de los huecos y del flag circular, dibujo la imagen de salida, uno de los tres planos RGB, entonces voy a tener las tres clases como rojo, R, G y B. ¿Ok? Y ojo que esta forma de indexar es bastante, un poco compleja. Fíjense que estoy indexando una imagen tridimensional con una matriz y un escalar, ¿no? Bueno, acá estoy, ops, era esto, ¿no? Que era la imagen, o sea, la máscara. Entonces, con esa máscara indexo las coordenadas X e Y y con el otro indexo el plano de color. ¿Bien? Vamos a correr todo. Estamos por acá. Bueno, me faltó correr arriba. Bien, y yo había puesto un print para que se vea. Fíjense que acá nos da el print de cada cosa, ¿no? Si es circular o no, si tiene huecos o no. Bien, y acá dibujo el resultado final, la imagen a color. Bien, perfecto. Quedó nuestra clasificación. De esto, eliminamos todo lo que toca en el borde, los chiquititos, y nos quedaron las células circulares y con un núcleo en rojo, las no circulares en azul, y las circulares con más de un núcleo en verde. ¿Bien? La pregunta ahora es, ¿esto se puede considerar un núcleo? Bueno, de nuevo, hay que definir bien las hipótesis de entrada. Uno podría chequear sobre esto que el área de los contornos internos sea mayor a un umbral, ¿bien? Y chequear que no sea un ruido, ¿bien? ¿Se entendió el problema? ¿Alguna duda?
Bien, y vamos al último ejemplo, que es el de las letras. Bien, vamos a salir. Vamos al ejemplo que se llama clasifico letras. Bien, que es muy parecido, o sea, no es lo mismo, pero también es un ejemplo de aplicación de morfología. Bien. Va, morfología y de todo un poco, ¿no? O sea, pensando en la unidad que viene, que es clasificación. Nomás que acá estamos usando descriptores bastante livianos. Bien. Entonces, esta es la imagen. Y se les pide clasificar, o sea, de esta imagen, clasificar las letras en A y B y resaltarlas de un color cada una. Bien. Entonces, ¿qué problemas veo en esta imagen? O sea, ¿cómo lo harían? Escucho ideas. Primero, ¿qué veo? Ruido de fondo. De alguna manera tengo que eliminar ese ruido porque cualquier cosa que haga, umbralado, borde, lo que sea, va a ser un desastre. ¿Bien? Yo soy medio bicho, hago zoom y veo, intuyo que el color, que el ruido, fíjense que son los colores primarios, ¿no? Y los complementarios, y alguna variante. Sabemos rojo, verde, azul, y las mezclas, ¿no? Cian, magenta y amarillo. Sí, ¿quién pregunta? En el chat tenés una sugerencia. Bien, justamente no haría eso. ¿Sabes por qué? Porque veo que el ruido es por canal. O sea, fíjate que hay ruido salt and pepper, pero en cada canal. O sea, hay ruido salt and pepper en el canal R, ruido salt and pepper en el G y ruido salt and pepper en el B. Si yo paso a escala de grises, pierdo esa facilidad. Entonces lo que yo haría es un filtro de mediana en cada plano por separado. ¿Bien? Esto suele pasar, si se me quema un píxel la componente en R, se va a ver, o algo por el estilo, se me satura un fototransistor de la cámara que lo tomó, puede pasar esta cosa, no es algo demasiado raro tampoco. ¿Bien? Entonces, hago un medio en blur, ¿bien? Pero sí pasar a escala de grises, ¿no? Si a medio en blur le paso una imagen escala en color, va a aplicar un filtro de mediana en cada plano. ¿Bien? Y listo, santo remedio. ¿Bien? ¿Funcionó perfecto? No. Fíjense acá. Pero ahí nunca ha funcionado bien porque estamos en el borde de la imagen, ¿no? Entonces, ahora sí, pasamos a escala de grises, porque ya no tenemos mucho más para hacer. Y esa información de color, información a mí no me da, así que paso a escala de grises. Bien, escala de grises. Obviamente que ahí hay escala de grises, ¿no? Entonces, acá aplico detección de bordes con CAN y algo por el estilo o umbralado para separarlas, para obtener la máscara. Yo umbralaría. Y sí, por default, siempre es más fácil umbralar, ¿no? Esto es de cajón porque el fondo es uniforme, ¿no? Entonces, finalizamos. Pero una consulta ahí. ¿Es necesario sí o sí hacer el umbralado? ¿Y qué harías vos? A ver, si no harías el umbralado. No, digo, porque están todas las letras separadas. No hay. No están separadas. Vos no tenés la máscara. ¿Eh? Ojo, no están separadas. Esto es una imagen en escala de grises, así como la ves. ¿Cómo separás cada letra por separado? Con el Connected Component with Stat, algo así. No me acuerdo el nombre. Esa función yo se la enseñé solamente si la entrada era binaria, no en escala de grises. Ah, ok. Por eso, acá ya llegamos a un punto donde hay que tener bien en cuenta todo lo que vimos, ¿no? Por eso yo en cada unidad traté de repasar bien. Recuerden que esta materia tiene cosas técnicas, ¿no? Yo esa función la di para imágenes binarias. Recuerden que era con la conexión, 8 vecinos, 4 vecinos, pero siempre buscando conexiones de píxeles binarios. Entonces, esa función trabaja también con imagen de escala de grises, pero hace otra cosa que no damos acá, que es más compleja. ¿Bien? Yo, como les enseñé, esa función toma de entrada imágenes binarias. ¿Bien? Entonces, ojo con eso. Por eso tengo que binarizar, sí o sí, por cómo lo dimos acá. ¿Bien? De ahí que lo binarizo. Y ahora sí, no sé si lo había hecho, creo que sí. Y ahora, bueno, en realidad la voy a suavizar, no sería necesario, pero vamos a
pulirla un poco la máscara, voy a hacer una apertura y una clausura, ¿no? En este caso no sería, podrían probar sacarle eso para que funcione igual, ¿bien? Pero siempre, en realidad no sé si funciona igual, creo que había algún ruidito por ahí dando vuelta, pero bueno. ¿Y cómo la voy a clasificar? A ver, ¿cómo clasificamos una IB? ¿Qué propiedades vemos? Bueno, de hecho ya lo vieron en el TP1. Los contornos internos, digamos, de cada componente. Los contornos, exactamente. Entonces encontramos las componentes conectadas, las vemos, visualizamos a color y directamente encontramos los contornos y contamos. Si hay 3 contornos, quiere decir que es una B, o sea, el exterior y los 2 internos, y si hay 2, es porque la A. Y dibujo de nuevo igual que antes, todo igual que antes. Y también, cada vez que analizo en la iteración, me quedo con el objeto solo, pero con el tamaño de la imagen original. Porque si no hago eso, acá no puedo indexar, ¿bien? Ojo con eso. Y así de sencillo, tengo el resultado, ¿bien? Bien, a ver. Esos ejemplos que les di fueron mayormente para que vean cómo se encara un problema del estilo real y que vean la estructura, ¿no? Fíjense que hay ciertas cosas que se mantienen. O sea, primero tomar una imagen, preprocesarla, binarizar, ojo, encontrar las componentes conectadas, trabajar con la máscara, morfología, ¿bien? Y luego trabajar con cada elemento que está en esa máscara para clasificar, ¿no? Que es lo que le solemos pedir. Y para eso, ojo, de que hay 2 opciones, o tomar el cropping, donde tengo una imagen de tamaño diferente al original, o tener la imagen original con solamente el objeto, ¿no? Y eso lo hacemos con ese igual que yo les mostraba, ¿no? Así que bueno, ¿alguna duda, gente? Sí. O sea, te recuerdo que... ahora te respondemos, Alfredo. Te recuerdo que, por las dudas, que está la práctica subida para la tienda disponible de los chicos. Nos quedamos sin tiempo, pero en la unidad 6, en el campo, van a ver que hay una parte que dice ejercitación, donde hay una práctica, ¿bien? Hay 2 problemitas muy útiles, les recomiendo que lo hagan, ¿bien? Y bueno, si tenemos tiempo más adelante, los miércoles que sea presencial, vamos a trabajar un poquitito con eso, ¿bien? Seguramente sí. El miércoles que viene vamos a trabajar con práctica de descriptores y de esto también. ¿Bien? Para motivarlos un poco, son 2 problemas que se aplican. De hecho, hay uno que es previo a la resolución del cubo Rubik, que está bueno para que lo practiquen. Y el otro es un caso real para generar puntos de medición sobre PCB. Pero bueno, para que se motiven a verlo, y si hay alguna duda ya lo vemos la semana que viene. Te dejo, Alfredo, hablar, que te he interrumpido a veces. No hay problema. A ver, lo primero... si la respuesta es muy larga, lo vemos la semana que viene. Porque es una pregunta. Yo hace rato que estaba con el ejemplo este de las letras A y B. Yo voy a lo siguiente. Cada letra A y cada letra B, independientemente de su tamaño, debe tener un determinado, no sé cómo decir, vos hablabas recién de factor de forma para la geometría de determinados figuras, ¿verdad? O sea, el número factor de forma de un círculo, independientemente del radio del círculo, va a ser siempre ese valor. Si es un cuadrado, va a ser siempre ese valor, etc. Ahora, me imagino que la letra A, cualquiera sea el tamaño, y siempre que estemos hablando de estas A's, ¿no? O sea, que no estamos hablando de A minúscula o de algún otro tipo de font distinto. Todas las A tienen el mismo font, todas las B tienen el mismo font, ¿sí? Quiere decir que yo puedo hacer una A así de grande o así de chiquitita, y el número mágico que no sé qué nombre ponerle, el factor de forma de la letra, va a ser siempre el mismo, ¿sí? Habiendo hecho esto, después no se puede usar alguna de estas técnicas que vemos Ojo que el factor de forma no lo usé. ¿Cómo? El factor de forma no lo usé para las letras, lo usé para las células. No, ya sé. Pero me refiero, si yo recorto la A, independientemente del tamaño que tenga la A, seguramente por la distribución que tiene del hueco del centro y las 2 patitas, qué sé yo, tiene un determinado patrón de unos y ceros que solamente una A puede tener. Lo mismo la pancita, los 2 agujeros, etc. Después, para clasificar, ¿no sería más fácil usar una de esas herramientas que estamos viendo de clasificación o Vos decís, tipo los clasificadores que están dando, Support Vector Machine, Random Forest, esas cosas. Sí, de hecho, todo eso lo van a dar más en la materia que viene, que es Computer Vision, ¿ok?
Pero sí, tranquilamente se puede usar eso. Y hay otras técnicas, se puede usar correlación, etcétera, ¿bien? Pero igual todo eso que vos mencionás de descriptores, justamente lo vamos a ver en la clase que viene, que vamos a ver que un descriptor tiene que tener ciertas bondades que son justamente esas más o menos que mencionás. O sea, en la clase que viene creo yo que te va a cerrar un poco más la idea y vamos a ver a dónde apunta lo que sigue. Okay. Bien. No, de nada. Perfecto, gente, entonces nos encontramos el martes que viene virtual. Saludos.